Vamos a continuar entonces con esta segunda entrega sobre que estamos viendo el decreto de Dios y la responsabilidad del hombre. Y en esta ocasión lo que tenemos que estudiar es la soberanía de Dios en salvar a algunos pecadores. Entonces estamos hablando un poco sobre la soberanía de Dios, el decreto de Dios, la providencia de Dios, pero mayormente la soberanía de Dios. Pero para ver esta doctrina sobre la predestinación o la elección sobre algunos pecadores, primero quiero poner el fundamento sobre qué es la soberanía de Dios. Cuando hablamos de la soberanía de Dios tenemos que hablar que Dios es soberano en todas las cosas, ¿no? Pero en esta ocasión voy a hablar un poco de la soberanía de Dios sobre la creación. Es importante que podamos entender esto, porque lo que estuvimos viendo el domingo pasado es la incapacidad total del hombre o la imposibilidad. Si nosotros podemos entender el primer punto, que es esto que el hombre no se puede salvar a sí mismo, por sí mismo, entonces es importante que entendamos eso para poder entender cómo Dios tiene que intervenir en la historia para poder salvar al pecador. Dios es soberano, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco sobre la soberanía de Dios, pero sobre la creación. Y esto es importante para, antes de hablar de la elección soberana, de escoger a ciertos pecadores y dejar a otro o pasar por alto, más allá de la posición que tenga el supralazarismo o el infralazarismo, lo importante es que Dios escoge. Entonces, lo importante es esto, y es entender que Dios es soberano, pero yo lo voy a enfocar la soberanía de Dios sobre en la creación. Dios ha creado todas las cosas. Si usted hable su Biblia en Génesis, lo primero que va a encontrar en el capítulo número 1, por supuesto, es que Dios creó todas las cosas. Ya desde Génesis usted ve la soberanía. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces ya vemos que Dios es soberano en la creación. Y esto es importante que lo pongamos en nuestra mente porque de esta forma no nos va a resultar difícil entender cómo Dios predestina o ordena o decreta salvar ciertos pecadores, ¿sí? Entonces Dios es soberano en la creación, en el universo. Dios fundamentó, creó todo por el poder de su palabra. Dice Hebreo, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible, o sea, lo que se ve, no provino de lo que se ve. Entonces es porque el Señor lo creó. Dice, por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Salmo 33, versículo número 6. Entonces, nos ven estos textos y otros textos más que Dios es soberano. Y ustedes lo pueden ver a lo largo de toda su Biblia que Dios es soberano en la creación. Acuérdense, hay un texto a mí que siempre me confrontó, que es la parte de Job. Cuando Dios, se acuerda que Job quiere de alguna forma que Dios se presente para poder, él quería presentar su caso ante Dios. Y se acuerda lo que le dice, lo que le dijo el Dios, o sea que no era sabio o no le convenía a Job contender contra su creador. ¿Quién es que quiere contender? ¿Quién quiere conmigo? No, no te es sabio hacer eso. Y ahí usted ve esos capítulos, los últimos capítulos, son contundentes a la mente. A mí me aterra cuando Dios habla. Una cosa que hable Pablo, que otro. Está hablando Dios ahí, diciendo, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para contender, para decirme, Job, por qué yo te hice esto? ¿Quién eres tú para decirme que yo te saqué tus hijos, de tu mujer, que yo te saqué tu casa? ¿Quién eres tú? ¿Por qué quieres contender conmigo? Y Job queda así como, no sabe qué responder. Es más, dice, que él se tapa la boca, Job, porque no le dice, ¿a dónde estuve cuando yo hice todas las cosas esto? Y usted lee esos capítulos de Job, a uno le deja, o sea, a mí me ha dejado siempre con la boca abierta sin saber qué decir. Porque él pide, respóndeme estas cosas y te voy a responder. Y Job dice, no sabe qué decir. Entonces el Señor le dice que no le conviene discutir o hablar con el Creador soberano del universo, o cuestionar lo que él hace. Lo mismo en Isaías 45, versículo 9. Hay de que contiende con su hacedor. ¿Acaso, amado, el barro le puede decir al hacedor, ¿por qué me has hecho así? Y es lo mismo que dice Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 20, ¿se acuerdan? Yo creo que si se podría sacar ese texto de Romanos capítulo 9 a algunas personas que tienen otra posición diferente a la que creemos nosotros, lo sacarían, lo arrancarían, porque habla un poco de la predestinación, que Dios escogió a Jacob y dejó a Saúl, y algunas partes algunos dejó pasar, ni siquiera antes cuando habían nacido.
ni siquiera habían nacido ni nada, y ya dijo Dios que a quién iba a escoger. Entonces Dios es soberano, el hombre no puede. El hombre no, ni siquiera, vamos a decir, Dios no, ni siquiera tiene que dar explicación, ni siquiera le dio explicación a Job. Y en la Biblia nos muestra lo necesario para que nosotros podamos creer nuestra condición pecaminosa y vayamos a Él. Y no nos da mucho más explicación el Señor. Entonces el tema, yo creo que de la creación juega una parte importante en nosotros para poder entender, vamos a decir, que Dios es soberano. Dios es soberano, Dios crea y ha creado todas las cosas. Entonces, si podemos entender esto, la soberanía de Dios en la historia de la iglesia, en la historia que vemos a través de la Biblia, que se va revelando como Dios va salvando a los pecadores, vamos a poder entender un poco esto. Primero es importante que Dios tengamos en nuestra mente que es soberano. Yo creo que cuando hablamos de la soberanía de Dios, no hay una denominación que nos diga que Dios es soberano. Hasta dicen Rey de Reyes. Pero cuando usted dice Dios es soberano, sí, amén, dice. ¿Y ha leído Efesios 1, que tengo que hablar más tarde, o dentro de un rato? Que Dios predestinó a algunas personas. Ah, eso no, me dice. No, ahí está hablando de Israel, que Dios predestinó ciertas cosas, o Dios predestinó eligió para ciertas funciones, oficios, pero no quieren creer que Dios predestinó para salvación. Es una piedrita en el zapato para muchos, molesta, ¿no? El Señor dice en Isaías 48, versículos 13 y 14, con la mano izquierda afirmé la tierra y con la derecha desplegué los cielos, pero yo pronuncié su nombre. Y sigue hablando. Y después hablando, reúnese todos ustedes y escuchen quién de ellos ha profetizado estas cosas. Bueno, lo que está diciendo Isaías es que él anticipa, él dice todas las cosas que van a suceder. No es que por ahí llegan a suceder, no, él es soberano, él decreta lo que va a suceder antes de tiempo. Todas estas cosas nos muestran la soberanía de él, incluso sobre su creación, sobre los falsos ídolos. Si ustedes han leído alguna vez, aunque sea, o ha escuchado la Biblia, la audiobiblia, por lo menos audible, de Isaías, se van a dar cuenta como el profeta Isaías muestra la soberanía de Dios, lo que le va a suceder a estos que se mezclan con Babilonia, que se mezclan con Egipto. Anticipa todo el profeta, la venida del Mesías. Entonces Dios es soberano sobre todas las cosas. La soberanía de Dios también, no sé si se acuerdan, han visto cuando di la confesión de fe de 1689, hablé un poco de la providencia de Dios. La providencia de Dios, o sea, la soberanía de Dios, todo esto está mezclado. Decreto de Dios, soberanía de Dios, la providencia. Todo está mezclado. Yo estoy hablando, si no entiendes, si están perdiendo, estoy hablando de la soberanía de Dios. Antes, estoy tratando de fundamentar la soberanía de Dios en la creación, la soberanía de Dios en todas las cosas. ¿Por qué? Porque quiero que su mente que entienda que Dios es soberano. Para cuando dentro de un ratito yo tenga que tocar el tema que Dios predestina a ciertas personas, a usted no le cueste tanto entenderlo. Entonces, todo esto Dios es soberano en la creación, en la historia, pero también en la providencia de Dios. Dios lleva a cabo todo. Dios no creó las cosas y están así. Es como un barquito que se va, usted lo pone y se va, que se vaya cuando la lleve el agua. No, tiene un capitán, tiene alguien que dirige todas las cosas. En el mismo Colosenses Pablo dice eso, que por medio de él fueron creadas todas las cosas del cielo y la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por él y para él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de él forman todo coherente. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que él creó todo y ¿qué más? Y él lo cuida, él lo sostiene, él lo dirige hacia donde él quiere, hacia su propósito divino. Todo esto, amados, nos tiene que dar tranquilidad a nuestras mentes. Usted dirá, bueno, él habla, debe tener muy en claro, yo no entiendo muchas de las cosas que él hace, de verdad no las puedo entender. Lo único cuando no entiendo algo siempre hago lo mismo. Voy y trato de decir, usted es soberano, usted está en control de esto. Es lo único que hago. Sé que él está sucediendo cosas que él dijo. Entonces trato de entenderlo así. Pero él es soberano, cuida, sostiene en su providencia, nada se le escapa. Dice en Génesis capítulo 8, versículo 22, mientras la tierra existía, habrá siembra, cosecha, frío y calor, verano, invierno y días y noches. Y en Mateo capítulo 5, versículo 45 dice así, él hace que salga el sol
sobre malos y buenos y que llueve sobre justos e injustos. Es la providencia de Dios. ¿Qué estoy tratando de mostrarles a ustedes? Estoy tratando de mostrarles que Dios es soberano. ¿Por qué? Porque esto es muy importante para que podamos entender lo que tengo que hablar en el día de hoy. ¿Qué es? Que Dios es soberano en salvar a algunos pecadores, no a todos. Voy a tratar de apurarme. Entonces vemos que Dios es soberano en todas las cosas, en su providencia, en todos los hechos. Él guía todas las cosas, las encamina todas las cosas para su bien. Todas las cosas suceden para bien para aquellos que aman a Dios. Esto significa que tienen control soberano sobre todas las cosas, sobre todos los hechos, todos los eventos, todas las plagas, sobre el COVID, sobre todo. No hay nada que se escape. Él tiene control hasta la hora que vamos a morir en nuestras vidas. Y esto vamos un poquito a lo que hablé el domingo pasado, en Génesis capítulo 37, versículo 39 y hasta el 50. ¿Se acuerda que hablamos un poco de la historia de José? Y también hablé un poco de la pasión del Señor Jesucristo. Entonces, si Dios es soberano, Dios controla todas las cosas, Dios desde su providencia dice, una persona va caminando por acá y Dios dice, por acá no, entonces por acá tampoco, y le deja este paso. ¿Qué significa? Que el hombre no tiene ni si puede dirigir su camino. Dios controla las vidas de las personas. Entonces la pregunta del domingo pasado era, bueno, entonces yo no soy responsable. Vemos que esto no es así, aunque Dios, vamos a decir, controla o el axioma, la historia, y esto lo hace a través de las personas, la historia que va sucediendo. Dice, yo he escuchado acá en la Argentina mucho, dice, es como que voy a marcar una historia o voy a hacer algo. No, es Dios el que va encaminando cada una de esas cosas. Ahora, ¿qué sucede? Es el hombre, vamos a decir, que utiliza, claro, Dios utiliza al hombre, Dios utiliza los hechos para llevar a cabo, pero el hombre sigue siendo responsable de lo que hace, aunque son instrumentos que él utiliza, son instrumentos, pero aún así son responsables, porque los hermanos de José podían haber dicho, como dije el domingo pasado, nosotros no somos responsables, fue Dios el que nos utilizó, entonces ¿por qué me inculpa? Lo mismo el argumento de Romanos capítulo 9, si se acuerdan. ¿Por qué me inculpa? Haremos males para que Dios, entonces, si yo hago mucho mal, entonces significa que la gloria de Él se incrementa. El argumento de Romanos, ¿sí se acuerda? Entonces no nos va a inculpar a nosotros. No sé si se acuerda, si no se los leo, aquellos que no se perdieron Romanos capítulo, todo el libro de Romanos, que es el capítulo número 3. Creo que es del 3, ¿no? Dice así, escuche, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es así, que han sido, sí, está bien. Versículo número 3, ¿por qué si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera, ante bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venza cuando fuera juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó, acá viene, para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Por qué no decir como se nos calumnia de alguno cuya condenación es justa? Afirmar de nosotros que decimos, hagamos males para que vengan bienes. Entonces, ¿por qué soy juzgado? Dice el argumento. ¿Por qué? Si yo miento o hago mal, entonces abunda la gloria de Dios. Entonces, Dios es injusto. El argumento es, el hombre quiere decir, yo no soy responsable de mis acciones. Pero que Pablo está diciendo, incluso tus acciones, que tú haces cosas malas, Dios te está utilizando, incluso el faraón lo está utilizando para su propia gloria. Pero aún así el hombre es responsable, incluso de rechazar el Evangelio. ¿Sí? En Génesis 50:20 estuvimos viendo un poco, aunque Dios utiliza a sus hermanos, los hermanos pues dicen, bueno, no somos responsables, pero sí son responsables de cada acción que hicieron, y aún así Dios dirigía a ellos, a cada uno de ellos. Lo mismo del Señor Jesucristo, cuando vimos también la pasión de Cristo.
aunque estas personas sus voluntades actúan libremente, y acuérdense, no me da tiempo de hablar un poco de la voluntad, lo que sucede es que la voluntad está ligada con el corazón es malo, entonces todo lo que sale del corazón, incluso la voluntad, eso baja a algo que se llama sentimientos. Los pensamientos generan sentimientos y los sentimientos generan acciones. Bueno, así, por eso que Dios tiene que dar un corazón nuevo, ¿sí? Para que puedan andar en los mandamientos de Él. Renovar todo. Ahora, dame un segundito. Eso lo vimos todo el domingo pasado. Ahora vamos a hacer un poco, vamos a avanzar un poquito más de este repaso que hice. Disculpen. En el libro de Hechos, ustedes cuando ven al libro de Hechos, los apóstoles van a ver que los apóstoles hacen dos cosas. Atribuyen todo lo que sucede a la soberanía de Dios, pero a la misma vez en el libro de Hechos también atribuyen todo lo que sucede a la responsabilidad del hombre. Ahora yo voy a nombrar algunos textos nada más. Soberanía de Dios, responsabilidad del hombre, que esto no lo vimos el domingo pasado. Sí. Es así. Escuchen. Un poco, los apóstoles atribuyen esto, la soberanía de Dios en enviar y entregar a su Hijo amado, pero también la responsabilidad del hombre de aquellas personas que llevaron a cabo todo esto. Ahora vamos a ver algo. Escuchen, en el libro de Hechos, capítulo número 5, versículo 28, dice así: ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de este hombre. ¿Qué sucede? Bueno, si ustedes ven ese texto, Hechos capítulo 5, versículo 28, se van a dar cuenta que esta gente, estos dirigentes, están diciendo: ustedes llenan enseñanza de este hombre, pero también nos están echando la culpa de lo que nosotros lo matamos. Bueno, ¿cuál es la idea que le quiero decir? Es que se ve por el texto en Hechos capítulo 5, versículo 28, que los discípulos estaban diciendo: ustedes son responsables de haber matado al Señor Jesucristo. Fíjese, ellos mismos, dice, se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de este hombre, Hechos capítulo 5, versículo 28. Pero a la misma vez, los apóstoles, en otra parte, ¿qué dice? Los apóstoles dicen: ustedes son responsables, porque ustedes lo ven en el 5:28, pero en otra parte, fíjese lo que dice así, Hechos capítulo 3, versículo 18, 3:18. Pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Bueno, por otro lado, los mismos apóstoles que le dicen: ustedes son responsables de matar, o sea, responsabilidad humana, por otra parte, en Hechos capítulo 3, versículo 18, dice que esto sucedió porque ya lo había anunciado. Ustedes le han leído alguna vez el profeta evangelista, que es Isaías 53, que dice que el Mesías iba a padecer, pero ¿quién lo estaba anunciando? Dios lo estaba anunciando, que iba a padecer, que iba a sufrir. Entonces, ustedes ven los apóstoles que tenían bien en claro soberanía de Dios, toda esta cosa está anunciada por los profetas, está escrita, no que lo dijimos, usted agarre su Biblia y antes que pase esto en la historia ya está anunciado, pero a la misma vez los discípulos dicen: ustedes son responsables. Lo que quiero poner en su mente es que los discípulos tenían muy en claro por el Espíritu Santo que Dios era soberano anunciando todas estas cosas, pero ellos mismos decían que ellos eran responsables. Y lo van a encontrar a lo largo de la Biblia por todos lados esto. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Acá lo encuentra ya de las dos cosas. Ahí tiene, en este texto tiene las dos cosas que estoy diciendo. Soberanía de Dios, lo que Dios determinó que iba a suceder, y Poncio Pilato y Herodes y todos llevando a cabo. Todo manejado por Dios, decretado. Y no, Dios no presiona la voluntad, nada. Amado, la voluntad, a ver si lo pueden entender, la voluntad está controlada, está dirigida por el corazón. Usted no peca porque alguien le dice peque. No, peca porque, como decía Jonathan Edwards, hablando de la voluntad, o aquellas personas que dicen continuamente caen porque es su deseo. Ahora que su naturaleza está mala, sí, pero ellos mismos, nadie le dice que no lo haga, lo hace porque quieren hacerlo directamente.
porque su naturaleza está y su voluntad está controlada por eso. Y aún así son responsables de sus hechos. ¿Eh? Nadie puede decir, no, lo maté porque, no, ¿por qué? Porque me enojé, pero porque sos responsable de tus hechos, entonces, de lo que la persona hace. En otra parte del Hechos capítulo 2, versículo 23 dice así, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios por el medio de gente malvada, ustedes lo mataron y clavándolo en la cruz. Ahí tienen otra vez las dos cosas, soberanía de Dios, que Dios dice, determinado propósito y previo conocimiento de Dios. Y ustedes, gente malvada, lo matan. Otra vez los apóstoles reconociendo esto. Y si alguna vez, si lo quieren anotar, anótenlo. Pero en Ezequiel 18, ustedes van a encontrar que Dios dice por el profeta que cada uno es responsable. Si el padre comete pecado, hace las mismas cosas, ¿qué dice el profeta de Ezequiel, capítulo 18? El hijo es responsable de su propia acción. El hijo, si peca, ¿puede cambiar lo que hizo el padre? Claro que lo puede cambiar lo que, vamos a decir, la historia, o lo que, vamos a decir, lo que está pasando. La herencia, ¿sí, no? Eso, los pecados, todas esas cosas. Eso, no quiero hablar de maldición generacional, como dicen los otros carismáticos, pero sí se pasa el pecado. Si una persona toma, lo mismo sucede con Abraham. Creo que Abraham mentía y Isaac cometió los mismos cosas, David se pasó, bueno, se van pasando los pecados. Puede cortar eso en el sentido si tiene un corazón nuevo, ¿sí? Si va a Cristo. Es así. Pero Ezequiel dice, cada uno es responsable de sus cosas. He establecido el fundamento de que Dios es soberano. En la Biblia Dios decreta, Dios creó todas las cosas. El hombre el barro no le puede decir por qué hace estas cosas. A mí me hace acordar esto. No sé si ustedes, yo no tengo hijos, pero no sé si a ustedes les pasó. Escuche, ¿nunca vieron esos chiquitos que son así, que apenas se pueden limpiar vamos a decir la nariz? No se cambian los pañales todavía, pero quieren mandar a papá y mamá. Y a veces los controla, pues se tiran en el piso así, y siempre digo yo, hacen unos berrinches, y gritan así, quiero, y papá, sí, ya compramos, dice. Y lo controló, lo controla. A un hombre de 35, 40 o 20, como la edad que tengan los padres, los controlan. Pero Dios la criatura no le puede rendir cuenta. ¿Cuántos hijos irreverentes yo he escuchado a lo largo de mi vida? He escuchado estas cosas, sí, yo lo he escuchado, dice, yo no te pedí que me trajeras al mundo. Cosas así, hijos que le pegan a los padres. Así estamos, hay patricidas. Pero Dios no es así, Dios no le rinde cuenta a la criatura y Dios no le rinde y nunca le va a rendir cuenta ni a sus hijos adoptados, que somos nosotros, en Cristo Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque si Dios decide y decidió antes de la fundación, así sea supra o infra, la posición que crea, escoger algunos y otros dejarlos, o pasarlo por alto, lo decretó, la posición que usted quiera, que vayan al infierno, Él va a seguir siendo soberano. Y nadie le va a decir que se mueva o querer reclamar el banquillo, como muchos lo ponen a Dios en el banquillo de acusado, diciendo, ¿por qué es esto? Dios es soberano. Lo digo porque muchos no creen la posición arminiana o la posición de otros bautistas generales que no creen esta posición. Creen que Dios salvó, Cristo salvó a algunos, y ahora lo voy a mostrar dentro de un rato. Y el hombre dice, bueno, voy a tomar una decisión por él. ¿Qué tengo que hacer? No, aceptalo, pará, vamos a orar. Aceptalo en tu corazón. Repetí estas palabras. Amado, esas cosas nos salvan. Eso creo que surgió en 1800 y algo. Surgió esa por un evangelista. No existía esas cosas. Dios es soberano y Dios salva a quien quiere. Dios es soberano, hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Cuando estudiamos algún día Efesios. De acuerdo, y el designio de su voluntad, amado, está en acuerdo con sus atributos. ¿No vio esa gente que gobierna y controla y son déspotas y dice acá, esos hombres dicen, yo soy el hombre y acá se hace lo que yo quiero y ahora? No, Dios no gobierna así. Todo lo que hace es de acuerdo con su santidad,
con su justicia, con su bondad, con su misericordia, con su santidad. Y todo lo que hace es bueno. Entonces, Dios, a pesar de que obra a través de las acciones libres de las personas, en su propia voluntad, porque cuando yo le he predicado a personas, le predico a las personas, y la misma persona, yo no le estoy apuntando con un revólver y digo, no aceptes a Jesús. La persona dice, yo no quiero. No. O dice, más adelante. O algunos dicen así. Porque acá abajo tengo una caja llena de tratados. Cómo llegar al cielo. Le muestro la Biblia lo que enseña del pecado, qué es el pecado, quebrantamiento de la ley, qué es desobedecer a Dios. Y dice, bueno, cuando me esté por morir por ahí hago la oración. No hay ninguna oración, amado. Podés salir, te atropelló un auto y se te acabó tu vida. Vas al infierno automáticamente. Entonces, mire si Dios tiene que esperar para que usted tome una decisión. Usted nunca la va a tomar porque sus decisiones son contrarias. Nacemos pecadores. Es por eso que Dios tiene que salvar. La salvación es monergística y depende solamente de Él. Ahora, escuche, por eso que el hombre cada uno es responsable de su propio pecado. Dios paga, y la paga del pecado es la muerte. Nadie se puede salvar de esto. Ahora lo que Dios hace, interviene en la historia para remediar esto, y esto lo hace por medio de Jesucristo. Entonces la soberanía de Dios no protege al hombre contra el pecado, porque no puede, o sea, a pesar de que no lo soluciona en el sentido que se va, o sea, la paga del pecado en Jesucristo, nosotros somos justificados, somos regenerados, nos da su Santo Espíritu, pero lo que Él soluciona ahora, de este lado solo, entre ya y todavía no, es el problema mayor que tiene el hombre. ¿Cuál es? Es ser salvo, es ser justificado ante Dios. Y eso es lo que vemos. Dios interviene en la historia para salvar a los pecadores. Entonces, espero que se haya podido entender un poco esto de la soberanía, porque me quedan 3 puntos más todavía para hablar. Escuche, me voy a adentrar un poco más. El domingo pasado ya hablé un poco de esto. La soberanía de Dios en salvar a algunos pecadores. La salvación siempre ha sido por gracia. Eso es importante que se pueda entender. Cuando yo a veces le digo, la salvación es por gracia, muchos dicen amén. Ahora cuando yo digo la salvación es por gracia, totalmente por gracia, el hombre cree que puede hacer algo, incluso su fe. Pero no es así. La Biblia nos muestra que la salvación, a medida que se va revelando la historia de la Biblia, que se va revelando, nos va mostrando cada vez más ese plan de salvación eterna en los eventos históricos que Dios va mostrando. El ejemplo, uno de ellos es creo que es Adán y Eva, que Dios los cubre. Hoy vemos un poco del protoevangelio, como Dios mata a un animalito, sacrifica, los cubre a ellos. En el Noé, que vimos la otra vez un poco, a lo largo de eso no se muestra bien, pero usted ve cómo se va desarrollando ese plan de salvación hasta culminar en aquello que es la cruz. Y usted puede llegar a entender, pero siempre usted lo va a ver a lo largo de toda la Biblia, cómo Dios es soberano, cómo Dios va accionando ese plan de salvación. Y Él siempre lo ve ahí, a través de la historia, se va revelando. Él es el único. Dígame, cualquiera que me está escuchando, por favor, que levante su mano en este momento si usted tomó la iniciativa en su salvación. Usted no pudo tomar ni siquiera la iniciativa cuando yo el mes que viene, el 11 de febrero, cumplo año. Casi la mitad de un siglo. Y yo no dije el 11 de febrero a las 17:45 voy a nacer en la ciudad de Gran Buenos Aires, la capital federal. No, si usted ni siquiera eso pudo hacer, no puede decidir cuándo va a nacer espiritualmente. Es Dios el que interviene. Es así. Toma la iniciativa. Entonces cuando dice en Génesis capítulo 6, versículo número 8, ¿qué dice? ¿Qué contó con Noé? ¿Se acuerdan? Con el favor de Dios o la gracia de Dios. Dice, algunos dicen, no, porque Noé, no quiero nombrar los nombres, pero hay ciertas intérpretes que dicen de que Noé, creyó, y porque que creyó, entonces fue salvo. El creer es la responsabilidad, pero ¿qué halló Noé?
¿Qué es lo que halló? La gracia, muy bien. La gracia. Muy bien, ahí todo. Bien, la hermana Carolina, Dina y Diana. La gracia. Y él, la responsabilidad de él es creer. ¿Ve? Entonces así, halló el favor. Y así vemos a lo largo de toda la Biblia. Que es así. Aunque él creyó, Dios lo cuida, Dios lo preserva, Dios lo lleva. Como hablamos el domingo pasado un poco sobre esto. Lo mismo de Abraham. Bueno, que no lo quiero aburrir con el pacto dicotómico que vimos una vez, pero voy a tocarlo por arriba suavecito. Dios no lo llama por nada, Abraham, era un paganísimo, haciendo cosas ahí, creo que estaba en Ur, no me acuerdo, en Génesis 12, y lo saca, y él le dice, escuche bien, él, bueno, porque el pacto es como el pacto dicotómico, pero es una parte que él jura por él mismo, no por nada por Abraham, o porque Abraham tenía que hacer esto o aquello. La salvación se inició en Dios. Y va y escoge a Abraham. Le dice a Abraham, sal de tu tierra. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Qué pasó? Dijo, sal de tu tierra, y Abraham, ¿qué dijo? Ah, no, que tengo mi familia, mis hermanos, mis hijos. Acá está mi tío, mi abuelo. Pará, no. ¿Cómo que tengo que dejar todo para seguir a Cristo? No, él accionó, amado, él creyó. En cada cosa, usted que ve en Abraham, usted va viendo la historia, va a ver esos pasos que va dando por fe y cada vez más se la va poniendo difícil, Señor. Hasta cuando le pide el hijo. Imagínese, a usted si Dios en este momento le dijera, dame a su hijo, dame a tu hija, dame a tu nieta, ponela acá, dale un cuchillazo en el... ¿Usted se imagina a ese hombre probado hasta lo máximo? Porque usted lo lee ahí como un cuentito, pero ponga a su hijo, ponga a su hija, ponga a su nieta ahí arriba y levante una cuchilla así para bajársela. Creo que ninguno de nosotros fuimos llevados a una prueba tan grande como este hombre. A quitarle la vida, Dios pide cosas. Y el hombre es responsable de creer o no creer, de entregar. Cuando dice, dámelo, dice el Señor. Y te dice, no. Entonces el hombre es responsable. Dios acciona en la salvación, pero el hombre es responsable. Abraham respondió. En el libro de Éxodo, cuando vimos el pacto que era mosaico, ¿sí? Aunque el pacto dicotómico que vimos de Abraham, Dios es, bueno, no lo quiero aburrir, pero es un pacto incondicional y es un pacto condicional, porque Abraham también tenía que circuncidarse. Y si no se circuncidaba, ¿qué pasaba? Todos morían. Entonces también había ciertas cosas requisitos que cumplir. Bueno, vamos a dejarlo ahí, un pacto dicotómico. Pero la salvación es de Dios, el hombre es responsable y debe obedecer. En Éxodo también, creo, a ver si lo tengo anotado acá, pero creo que en Éxodo 19 es, a ver si lo puedo entender, si lo puedo encontrar. Yo lo tenía anotado y no sé si está por acá. Bueno, pero hay una parte donde, creo que es en Éxodo 19, porque lo anoté así nomás por arriba. Pero el pueblo de Israel lo saca de la esclavitud del faraón y los libera, le manda un montón de plagas, lo libera. Es un poco, no sé si decir un tipo, un símbolo, no, un símbolo podría decir más que un tipo, un símbolo, de cómo Dios rescata al hombre de Satanás, del poder de Satanás y de la esclavitud y libera a su pueblo para que nosotros le podamos servir, ¿sí? Pero no fue por nada que él lo hubiera hecho. Este pacto, no sé si se acuerda, el pacto, ¿cómo se llamaba esto? El pacto mosaico está ligado con el pacto abrámico, no sé si se acuerda cuando hablé de teología pactual. Me miran que sí, pero que no, dice, no entiendo nada. Sí. Dios prometió a Abraham que de él iba a venir una nación, pero después lo iba a entregar, que 430 años. Y bueno, está ligado la circuncisión. Bueno, el asunto es que él iba a cumplir lo que ya le había prometido a Abraham. Está todo ligado, o sea, en esta la salvación. Pero él se había comprometido Dios. O sea, ¿qué significa? Soberano, Dios es soberano en la salvación. Ahora también el hombre es responsable. ¿Eh? Aunque había ciertas cosas que ellos debían cumplir, aunque ellos no los cumplieron. Yo no me acuerdo si en Éxodo está, no me acuerdo en qué parte, pero cuando le dijo, quizá lo tengo más adelante, lo anoté.
pero dijo que ellos tenían también que obedecer, que dijo que nosotros haremos o cumpliremos todo esto lo que manda el Señor. Y ahí nomás, cuando Moisés estaba allá arriba, dice, ¿qué es este estruendo? Ellos estaban festejando ahí, se habían vuelto con los ídolos, pero Dios los había librado, pero ellos también eran responsables de guardar la santidad para el Señor, y no la guardaron, ¿sí? Entonces vemos, Dios es soberano, Dios salva, pero el hombre también es responsable. Lo hablamos la otra vez, usted es responsable, Dios lo salvó y puede hacer lo que quiera. No, entonces usted es responsable, ¿no? Ya lo encontré, era en Éxodo 19:5, donde decía así: si ahora ustedes me son del todo obedientes, cumplen mi pacto, será mi propiedad exclusiva de entre todas las naciones. Éxodo 19, versículo 5. Entonces, ¿de qué dependía esta relación que Dios tenía con su pueblo? De la obediencia que tenían que tener. ¿Qué significa? Responsabilidad. Tenían que ser responsables ellos, mantenerse aparte, no contaminarse. Ahora, la historia que nos demuestra que Israel era impotente, Israel era incapaz de llevar a cabo todo esto espiritual, porque la carne no lo puede hacer, no podía cumplir la voluntad. Se necesitaba ¿qué? La soberanía de Dios. ¿En qué? En Ezequiel creo que 36, versículo 26 o 27, dice que iba a traer un nuevo corazón, pero para eso tenía que venir Jesucristo. Morir, vivir una vida santa, morir en nuestro lugar, resucitar, ir a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, enviar su Santo Espíritu y crear un nuevo corazón dentro de nosotros. Pero Dios es obediente y a pesar de todo eso el hombre es responsable. ¿En qué? Bueno, en ejercer fe, en creer, en arrepentirse. Vemos todas estas cosas y como siempre digo, son verdad. Entonces no nos va a costar entender lo que voy a hablar dentro de un rato, que Dios elige a quien quiere. Entonces es importante que podamos entender esto. Dios es soberano antes de la fundación del mundo a enviar a su Hijo, ¿no? ¿Se acuerdan el pacto intratrinitario? Padre, Hijo, Espíritu Santo, en acuerdo, Padre escoge cierta persona, el Hijo viene, muere por ello y el Espíritu Santo viene. ¿Sí? Todo esto vemos la soberanía de Dios, la predestinación atemporal. Dios está en control de todas estas personas. Por eso que yo digo, cuando hablamos de Romanos capítulo 9, a muchos no les gusta el capítulo 9 de Romanos, no lo quieren. O la lección en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5, que habla, a ver si lo tengo que buscar, lo tengo acá. No, lo tengo acá. Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. Escuche, en Cristo. Dios nos escogió en Él, antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. En Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien para aquellos que lo aman, para los que han sido llamados, creo que el caleo es la palabra, de acuerdo con su propósito, la predestinación, para que los que Dios conoció, creo que es ginosco la palabra, de antemano, también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que en Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dígame, ¿quién hizo esto? Usted podría haber tomado, antes que usted naciera, suponga que de acá, no sé si algunos pueden tener hijos, pero si alguno pudiera tener hijos, su hijo puede tomar una decisión de lo que va a hacer dentro de 20 años. Es ilógico, ¿no? Se me acaba de ocurrir. Es imposible porque no nació. Si usted dice, usted no tiene un hijo y dice, mi hijo va a tomar una decisión que va a estudiar, no sé, ¿qué? Carpintería, doctorado, abogacía, lo que sea. Digo, ¿qué hijo? No, que tomó una decisión, pero ¿cuándo? ¿Dónde está? No, cuando nazca. Es ilógico, porque se me ocurrió ahora. Bueno, lo mismo usted, cuando usted no nació de nuevo, ¿cómo va a tomar la decisión de ser salvo? Esto sucedió en el Consejo Eterno, amado. Por eso es lo que dice el texto. Antes de que usted naciera, Dios ya dijo, yo le voy a escoger, hasta el nombre que tenía, lo conocía usted. Todo. Es más, dice la Biblia, creo que en el 139 de Salmo, que lo formó, lo creó.
Entonces, no depende de nada usted. ¿Mm? Es de Dios. Ahora su responsabilidad es creer, por supuesto. Pero Dios escogió, predestinó. Y usted dirá, bueno, y esto le tiene que dar tranquilidad, amados. O sea, tranquilidad porque Dios le salvó, le predestinó. Usted no se va a perder nada, lo va a separar del amor de Cristo. Nadie, por más que ruge Satanás, lo que sea, aunque usted tenga la muerte más horrible, usted muriendo, yo le puedo asegurar, yo he leído libros de cristianos muriendo con una sonrisa tremenda, una paz así tranquila. Murieron en paz. ¿Cuántos que mueren atormentados gritando cuando ustedes los ven? Pero aquellos que entendemos la predestinación, que Dios nos ha predestinado, que nos ha llamado, conocemos nuestro pasado, de todo lo que éramos, de lo que nos rescató, tenemos un consuelo en este mundo. Fuimos predestinados, amado, pero escuche, porque la doctrina arminiana, la que tengo que hablar, que a Dios me dé amor para hablar de eso, porque no me enojo, si lo decís de verdad, me enervo escuchar semejantes cosas que tengo que leer dentro de un rato. Lo siento, pero me pone, voy a tratar que si no me dé paz. Pero porque la decisión, incluso esta de escoger a usted, escogerme a mí, no depende de nada mío, ni de mi conocimiento, ni de aquellos que me conocen hace añares. Podrían decir, si alguno me ve, la otra vez me encontré uno, andaba repartiendo, ahora por cosas ando repartiendo con la motito unas cositas, los banners, así. Y me fui al barrio El Martillo. Si usted conociera qué es ese barrio, no, usted entra ahí con una guardia y con SWAT entra, y chaleco antibala, ¿vio? Ahí, es bravo. Ahí casi todos los expresidiarios viven ahí. Acá en el barrio mío también, o sea, está un poco más civilizado. Pero yo vivía en El Martillo, o sea, hace años, ¿vio? Y andaba entregando un cosito y me encontré a uno. Le digo, disculpa, ando buscando, no me acuerdo qué es la dirección. Y me dice, ah, sí, y me dice, me hace así, como dice, Daniel, me dice. Digo, ah, sí, le digo. Dice, dice, estás más, digo, bueno, nos pusimos a hablar. Y de ahí me empecé a acordar de mi vida pasada. Trajo memoria a este hombre, claro, yo me acordaba. Y me dice, ¿te acordás? Y esto, ¿y te acordás cuando rompimos la pared? Me hice de una patada, me dice. Sí, me acuerdo, le digo. Pero fue porque me vino viejos recuerdos de un yo antiguo. Y uno sabe de lo que Dios nos sacó, nos rescató, de lo que nos salvó. Por eso que yo nunca hubiera sido salvo. Nunca hubiera sido salvo por mis propios medios, amado. Dios tuvo que intervenir. Dios tuvo que hacer un llamado a mí, pero un llamado eficaz, no un llamado general. Ese llamado general es para todos. Dios me llamó eficazmente a mí, a mi mente, a mi espíritu, a mi conciencia, me regeneró y me levantó. No se asuste. Y yo cobré vida. Siempre digo lo mismo. Siempre me veo levantándome y mirándome así. No sé qué pasó en mi mente. Como que si me hubiera despertado. Y hasta el día de hoy me acuerdo así. Como si hubiera tierra del cementerio. A Dios por ahí no le permite a todo eso. Pero Dios nos llamó, nos escogió. Yo nunca lo hubiera buscado. Dios nos predestinó. Para ser conforme a su Hijo. Él fue el que predestinó. Él fue el que hizo caleo, el que llamó. Predestinó, santificó, va a preservar. Entonces, yo tengo que hablar de la predestinación en estos minutitos que me quedan. Pero usted tiene que entender que la salvación es completamente... Usted no se podía haber salvado. El domingo pasado hablamos de la total depravación. Usted está muerto. Vaya al cementerio y dígale a un muerto que se levante. Nunca lo va a hacer. Por más que el profeta, Dios le diga, Dios, escuche, creo que Ezequiel 37, de Valle de los Muertos, el Señor dice, dile profeta que se levante. Como yo le puedo predicar, pero si no envías tu Santo Espíritu, no va a pasar nada. Yo puedo hablar. Por eso, antes del sermón, porque digo, Señor, ayúdeme, que su Espíritu, siempre digo lo mismo, porque si usted no está hablando Él, no sirve de nada. No sirve de nada.
Entonces es importante que podamos entender esto. Y me voy a adentrar ahora un poco sobre esto. Acá, cuando hablamos en Efesios, solamente por arriba, el término predestinación, esto se aplica, escuche, a la determinación que tiene Dios en salvar gracias a algunos pecadores en la historia de que vemos nosotros a lo largo. Esto es un sinónimo de la elección, de la predestinación, ¿sí? Espero que se pueda entender lo que estoy diciendo. Dios nos salva por medio de ese Señor Jesucristo. Y creyeron todo lo que estaban destinados a vida eterna. Entonces es importante que podamos entender esto. Ahora, Dios nos predestinó a nosotros. Escuche, pero la predestinación, yo no me da tiempo de hablar de esto porque ya lo he hablado muchas veces. Pero la predestinación, porque ya me tengo que apurar, la predestinación o la elección nunca está fundamentada en la decisión final del hombre. Es lo que dice el arminianismo. Yo creí, no se trata de eso. ¿A dónde se fundamenta la predestinación? O esa que dice que conoció de antemano. ¿A dónde está esta predestinación? Nunca está, vamos a decir, nunca depende de la intervención de la criatura, de la intervención, de la decisión de la criatura. ¿Usted cree que, escuche bien lo que voy a decir, guárdeselo en su mente? ¿Usted cree que la salvación depende, Dios está así y está así? A ver si usted va a tomar una determinación. Toma una decisión por Cristo. Tomá la decisión. No. Y Dios está esperando a ver si va a determinar. O no es así. Dios no está esperando que la criatura tome una determinación para elegirlo y entonces dice, sí, entonces voy a escogerlo. ¿Por qué? Porque Él determinó elegirme. No, la salvación del hombre está fundamentada en la determinación de Dios, no la salvación, Dios en la determinación que toma el hombre de salvarlo. Imagínense que Dios está esperando que el hombre determine si lo va a salvar. No, ¿por qué yo estoy seguro de mi salvación? Porque yo sé que Él determinó. Por eso empecé la prédica con la soberanía de Dios, caramba. Porque Dios es soberano, Dios dice esto, aquello, yo creo esto, yo haré todas las cosas nuevas. Él es Dios. Él sabe hasta lo que hay en el fondo del mar, donde está todo oscuro, abajo de una roca que no sé qué habrá. Él sabe ya está lo que está ahí. El oculto del corazón, todas las cosas. Ya ha dicho cómo va a terminar en Apocalipsis, todas las cosas. Entonces la salvación no depende de la determinación del hombre, sino la salvación depende de lo que Dios ha determinado. Y eso es importante, amados, que podamos entender, porque algunos malinterpretan cuando hablamos sobre la soberanía de Dios. Dios no depende de la criatura depende de Dios. ¿Sí? Entonces voy a explicar algo, voy a leer algo que ya ustedes ya lo sabrán, que es Confesión de Fe 1689. Del decreto de Dios. Aquellos que de la humanidad que están predestinados para vida, esto ya es lo último, de Dios antes de la fundación del mundo según su propósito eterno, escuche, e inmutable, no cambia, el consejo, decreto y beneplácito de su voluntad los ha escogido en Cristo para la gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin ninguna otra cosa en la criatura, como condición o causa que le movieran a ello. No es que Dios dijo, a ver qué va, la criatura me va a escoger, me va a hacer, si esto me va a mover a escogerlo. O una condición. No es por la propia voluntad de Él, no es por la voluntad del hombre. No depende de la voluntad del hombre porque el hombre no puede buscarle, no hay uno que le busque, todos se desviaron, todos se descarriaron. No hay uno que lo busque, sino por el consejo secreto, el consejo eterno, antes de la fundación del mundo, en su propósito eterno e inmutable. Y dice la confesión, así ha designado Dios a los escogidos para la gloria, ya para glorificarlo. Ese es el propósito eterno y liberísimo de su voluntad que ha preordenado todos los medios para ello. El evangelio, la predicación, todas las cosas. Por esto lo agregué yo. Por tanto, los
que los que son elegidos habiendo caído en Adán son redimidos por Cristo eficazmente, llamados a la fe en Cristo por el Espíritu, obrando a su debido tiempo. Son justificados, adoptados, justificados, guardados por su poder mediante la fe para salvación. Asimismo, nadie más redimido por Cristo, eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado, salvado solamente los elegidos. Es una doctrina que para muchos no les gusta. Y bueno, voy a ir cerrando con esto, escuche. Cerramos la confesión. Y vamos a abrir un poco de las doctrinas de la gracia. ¿Sí? Tengo dos, pero me voy con esta. Escuche, dos cosas y después ya culmino. ¿Sí? Voy a presentar las dos posiciones. Dios es soberano, estuve hablando en crear todas las cosas y en todo lo que Él controla y lleva a cabo, y también es soberano en ¿qué? En elegir a ciertas personas, ¿sí? Bueno, hay dos, acuérdense, en este concilio que se llevó, concilio de Dort, estaban estas posiciones de los remonstrantes, los arminianos, y ellos tenían una posición, ¿sí? El domingo pasado que nombré yo. Bueno, uno es el arminianismo libre albedrío, que yo mostré el domingo pasado, la inhabilidad total, la depravación total. En esta ocasión que voy a nombrar, hablando si Dios es soberano en salvar a algunos pecadores, y la otra posición, que son el 99.999.999 de todas las iglesias, creen lo contrario de lo que creemos nosotros, la posición reformada. ¿Qué creen? Bueno, que la elección es condicional. ¿Qué creemos nosotros? Que la elección es... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Nadie? Incondicional. Muy bien, hermana Díaz. Incondicional. ¿Qué significa? ¿Dios vio algo mío? No. ¿Hay alguna condición que Dios dijo, oh, este hombre me va a servir? Se ve que tiene un carácter que me va... No, no hubo nada. No hay ninguna condición que Dios lo haya llevado. Por su libre voluntad escogió. Pero vamos a ver primero la posición arminiana. Escuche, esto es lo que creen la mayoría de las iglesias. Después vamos a mostrar lo que creemos nosotros. La elección condicional. La elección condicional dice así: el hecho de que Dios escogió ciertos individuos, ellos creen que Dios escogió ciertos individuos para ser salvos antes de la fundación del mundo, escuche, fue basado en el hecho de que Dios previó que ellos responderían a su llamamiento. O sea, Dios vio que ellos iban a responder y por eso los escogió. Algo así dice. Él escogió solamente a aquellos que él sabía que por sí mismo creerían al Evangelio. Por lo tanto, la elección fue determinada o condicionada por lo que el hombre haría. La fe que Dios prevé y en la cual se basa para escoger a los salvos no es algo dado al pecador por Dios. O sea que la fe y el arrepentimiento, está diciendo, no me lo da Dios. No es algo creado por el poder regenerador del Espíritu Santo. Él dice, la fe y el arrepentimiento no te lo da el Espíritu Santo, es algo que vos mismo tenés. Por eso escuchás, dice, vos debés creer. Si algo que resulta enteramente de la voluntad del hombre fue dejado completamente la voluntad del hombre, creer o no. Mire, gracias a Dios que Dios no me dejó a mi propia voluntad para creer o no creer. Porque yo no hubiera creído, si es como esta posición dice arminiana. Dice que Dios lo dejó la voluntad del hombre de creer o no creer. Por eso dice, ¿aceptás o no crees? Y así determinar si sería elegido o no a la salvación. Dios escogió a los que Él sabía, escuche, que por su libre albedrío escogerían a Cristo. Así pues, escuche, la causa final de la salvación es que el pecador escoge a Cristo y no que Dios escoge al pecador. Dios predestinó, Dios escogió, pero ¿usted qué es? Responsable. ¿De qué? De creer. ¿Se da cuenta? Pues Dios me predestinó, sí, pero usted tiene que creer. No elimina incluso la responsabilidad del hombre, incluso en la elección. Usted sigue siendo responsable. Dios nos manda eso. ¿Sí? Bueno.
espero que se haya podido entender, fue, vamos a decir, a grandes rasgos lo que traté de demostrar, la soberanía de Dios, este decreto de Dios, la predestinación de Dios, pero usted sigue siendo responsable, incluso aunque no lo haya escogido. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, estamos muy agradecidos, Señor, porque estuvimos viendo de esta doctrina de la elección, de la incondicionalidad, que no depende, vamos a decir, de la naturaleza humana, porque la naturaleza humana, Señor, está corrompida por el pecado, totalmente depravado. El hombre no puede venir a usted. Entonces usted tiene que venir a nosotros, tiene que darle un corazón nuevo, Señor, tiene que vivificarnos a nosotros. Nos tiene que resucitar en Cristo Jesús. Y aunque usted no salva a todas las personas, nosotros creemos y concluimos que usted ha salvado a ciertos pecadores, Señor. Le agradecemos, Señor, porque usted nos ha dado fe, incluso de arrepentimiento, Señor. Gracias por estas doctrinas, Señor, que están ahí plasmadas, Señor, están acá en las Escrituras, Señor, para nuestra fe, nuestro consuelo, nuestra esperanza, Señor, para afianzarnos, para que nos fortalezcamos, Señor, esta semana. Y que también voy a cerrar con esto, Señor, que a pesar que fuimos escogidos, a pesar que fuimos seleccionados, no para vivir libremente, sino que ahora para vivir. Si Dios me escogió, Dios me llamó, entonces Dios me tiene que hacer preservar y que Cristo tiene que estar formado en mí. Bueno, como siempre decimos, amén. Amén.